Entonces, hay que tener en cuenta que biológicamente la hipertensión varía con la edad. Cuanto más edad tenga el paciente, mayor probabilidad de ser hipertenso. Varía con el sexo, es más frecuente en el varón. Varía con la raza, o sea, la persona de la raza negra tiene mayor probabilidad de tener hipertensión arterial y por ende mayor enfermedades cardiovasculares. La presión aumenta con el ejercicio físico y psíquico. El frío, la digestión, la carga emocional y también el ritmo que varía durante el día y la noche. Y sabemos por qué es importante el tema de tratar, detectar la hipertensión arterial, porque es la causa de las enfermedades cardiovasculares que son las principales causas de muerte prevenible. De hecho, de eso tenemos el infarto agudo miocardio, el accidente cerebrovascular, tanto isquémico como hemorrágico, la insuficiencia cardíaca y la insuficiencia renal. Entonces, si controlamos la presión arterial, podemos evitar todas esas patologías. La cifra de la presión arterial diastólica aumenta hasta los 50 años y la hipertensión sistólica es lo más frecuente a partir de los 60 años. Entonces, los jóvenes, normalmente la hipertensión arterial se debe más por el aumento de cifra diastólica y en los adultos mayores por aumento de la cifra sistólica. Acuérdense, el diagnóstico, ¿qué diagnóstico sindromático le ponen cuando una persona tiene presión alta? El diagnóstico sindromático es la hipertensión, el mismo nombre. ¿Sí? Por eso que no podemos, hay ciertas que no podemos poner diagnóstico ni sindromático ni topográfico. La hipertensión es una de ellas. ¿Por qué? Porque la presión está en toda la parte del cuerpo que tenga arteria, no en lugar específico. Y al decir hipertensión arterial, le decimos aumento de la presión en las arterias. Entonces, pero para hacer el diagnóstico se tiene que cumplir este criterio, es decir, 3 medidas de presión arterial separadas por una semana. ¿Qué quiere decir? Una persona viene consulta conmigo siempre y cuando no llegue a crisis hipertensiva. Es decir, si el paciente está en crisis hipertensiva, el paciente directamente es considerado como un paciente hipertenso. ¿Sí? Si no está en crisis hipertensiva, ¿qué es lo que se hace? Tiene presión alta, se le controla una vez, en una semana viene a controlarse otra vez, y en la tercera semana que se controla, si sigue elevado, entonces ahí decimos que la persona tiene hipertensión arterial. No se dice la primera toma, ¿entienden? Justamente por el tema de la hipertensión de bata blanca y todo lo demás también, ¿verdad? Y entonces ahí cumplimos al decir que la hipertensión es una elevación sostenida de la presión arterial, sistólica o diastólica. ¿Sí? Presión sostenida, entonces 3 tomas separadas por una semana o paciente con crisis hipertensiva. Así se hace el diagnóstico de hipertensión arterial. ¿Está bien? Estas son las otras clasificaciones, no vamos a hablar mucho de estas clasificaciones porque la que demostré cuando hablamos de presión arterial es lo que ustedes tienen que saber. Entonces vamos directamente a pasar esa diapositiva. La prevalencia representa 20-25% en adultos de más de 18 años y aumenta con la edad más del 50% en mayores de 65 años, que es lo que le estaba diciendo anteriormente. Entonces, cuanto más edad tenga, mayor probabilidad de hipertensión arterial. Aumenta con la edad y se ve en ambos sexos, pero suele ser más frecuente en el varón. La etnia es mayor en raza negra y la herencia es superior en los familiares hipertensos. Entonces, si usted tiene familiar hipertenso, tiene una probabilidad mayor de ser hipertenso también. Y de esa forma se hace prevención primaria. Entonces, ¿y cómo hago la prevención primaria? Y reconociendo los factores que pueden producir presión alta. Por ejemplo, factores ambientales, factores dietéticos. Con respecto a los factores ambientales, el estrés, tamaño de la familia, cuando mayor persona hay en la familia, obviamente cuando hay más personas, más problemas. Ocupación, factores dietéticos. Ustedes por ser estudiantes de medicina y que van a ser médicos, están sometidos a estrés todo el tiempo, ¿verdad? Factores dietéticos, exposición durante mucho tiempo a ambientes psicosociales adversos, niveles socioeconómicos y duración baja.
Entonces, si tiene su novio y su novia tóxica, ahora es el momento de prevenir su necesidad. Personalidad con tendencia a la ansiedad, depresión o conflicto de autoridad, perfeccionismo, suplicacia y agresividad, factores dietéticos, la persona que tiene sobrepeso, ingesta de cloruro de sodio abundante y consumo de alcohol. Todas estas cosas, si se regulan, se puede evitar tener hipertensión. La hipertensión se divide en primaria y secundaria, la más frecuente. La primaria esencial o idiopática. ¿Sí? Esto no tiene una causa específica, sino tiene varias causas, o sea, es multifactorial y se piensa que es multigénica. Y hay alteraciones de la función o generalizada. Sin embargo, la secundaria es secundaria a que un órgano se dañó o produce alguna alteración que lleva a la hipertensión arterial. O sea, existe una alteración específica de un órgano responsable de la hipertensión arterial. Más de lo mismo, ¿verdad? La clasificación de hipertensión sistólica, sistólica y diastólica, la que ustedes tienen que saber es la hipertensión arterial esencial, que representa el 80-95% de los casos, y los demás son las secundarias. La hipertensión arterial sistólica con aumento de la presión del pulso, eso normalmente cuando el gasto cardíaco está aumentado, cuando aumenta el gasto cardíaco, cuando hay fístula arteriovenosa, insuficiencia válvula aórtica, tirotoxicosis, enfermedad de Fallot, circulación hipercinética y la visibilidad disminuida de la aorta en la aterosclerosis. Por eso que en los adultos mayores de 50 años aumenta la probabilidad de hipertensión arterial. Entonces, hablando de la hipertensión arterial secundaria, es la menos frecuente, pero estas son las causas principales de por qué una persona puede tener hipertensión arterial secundaria. Hay un daño renal, un trastorno endocrinológico, puede ser por sustancia exógena, coartación de aorta y aortitis. Recién acabamos de ver cómo podemos sospechar un diagnóstico de una coartación de aorta. Hipertensión inducida por el embarazo, esa obviamente la mujer tiene que estar embarazada, ¿verdad? Neurógena y otros trastornos no tan frecuentes. Vamos a empezar a hablar de los trastornos renales. Por ejemplo, la enfermedad parenquimatosa, la glomerulonefritis aguda y crónica, nefritis crónica, pielonefritis intersticial, hereditaria y la producida por irradiación, las básculos renales, tumores secretores de renina. Ustedes se acuerdan que la renina forma parte del circuito de hipertensión arterial, si el mismo produce mucha renina, va a hacer que la aldosterona aumente y eso va a llevar a una hipertensión arterial. Alteraciones que esos son bilaterales, las alteraciones unilaterales como la retención primaria de sodio, el síndrome, y también el síndrome de gordo, en donde la persona tiene más tendencia, por más que consuma la misma cantidad de sodio, tiene más tendencia a tener más sodio, y acuérdense que con el sodio la acompaña el agua, y entonces eso aumenta el volumen y eso lleva a la hipertensión arterial. Situaciones endocrinológicas, la hiperfunción córtico-suprarrenal. En la glándula suprarrenal, cuando produce mucho corticoide, acuérdense, los corticoides retienen sodio, y al tener sodio, lo que ya habíamos dicho. Entonces, eso, cuando hablamos de síndrome de Cushing, el hiperaldosteronismo primario, ¿verdad? Porque la aldosterona participa por varios mecanismos en el aumento de la presión arterial, la hiperplasia suprarrenal congénita, el feocromocitoma y tumores afines. El feocromocitoma es un tumor que produce catecolaminas, y eso lleva a aumento de la frecuencia cardíaca, aumenta la presión, ¿verdad? Por la parte hidrológica, por la parte hemodinámica. Y entonces tiene que ser detectado y tiene una característica específica. Vamos a estar hablando más adelante cuando hablemos sobre los criterios diagnósticos de una hipertensión secundaria. La acromegalia, que es por aumento de secreción de hormona de crecimiento, el hipertiroidismo, el hiperparatiroidismo y el hemangioma. Con respecto al exógeno, el consumo de anticonceptivos orales, ¿sí? Los glucocorticoides, ya habíamos hablado también del síndrome de Cushing, mineralocorticoides, simpático-miméticos, inhibidores de la monoaminoxidasa, antidepresivos tricíclicos, ciclosporina, tacrolimus, que es un monomodulador, se utiliza mucho para la miastenia gravis y otros trastornos, y
la eritropoyetina que se usa en ciertas anemias. Las neurógenas, el síndrome de apnea obstructiva del sueño. Esto se habla mucho, pero la gente no piensa mucho y no pregunta mucho sobre esta situación. Paciente que ronca durante el sueño, se despierta y sigue con sueño, el paciente obeso, ¿verdad? O puede tener un trastorno, y que se le hace una polisomnografía y durante el sueño tiene un periodo de apnea donde hay periodo donde tiene hipoxemia, y entonces eso lleva a todos los trastornos vasculares de hipertensión y puede llevar incluso a la demencia. Entonces, síndrome de apnea obstructiva del sueño. Hay que pensar en paciente obeso, paciente hipertenso, siempre hay que pensar en esta situación. No se piensa mucho, se habla mucho en las capacitaciones, pero no veo que los médicos pidan mucho ni que estudien mucho este caso. Y le aseguro que el de 10 hipertensos por lo menos 2 va a tener este síndrome. Esto tiene que ser tratado con ventilación CPAP o BiPAP. Se mejora la ventilación durante el sueño y el paciente puede mejorar todo también. Obviamente que hay que tratar la presión, hay que tratar la obesidad y hay que mejorar el estilo de vida. Entonces, psicógena, ansiedad, hiperventilación, aumento brusco de la presión intracraneana, eso ya habíamos hablado también cuando hablamos de la hipertensión, la triada de la hipertensión, donde puede haber aumento de la presión, disminución de la frecuencia del pulso o frecuencia cardíaca y alteración de la conciencia, que ese tiene un nombre, esta triada, conocido como triada de Cushing. Eso también suele ser pregunta de examen de hipertensión intracraneana. La encefalitis, tumores cerebrales, isquemia cerebral, saturnismo, disautonomía familiar, porfiria aguda, sección de médula espinal y el síndrome de Guillain-Barré. Esto, en el síndrome de Guillain-Barré no siempre hay hipertensión, pero hay hipertensión cuando hay disautonomía. Y puede haber hipotensión también en el síndrome de Guillain-Barré, y puede haber arritmia también, y puede haber muerte también en el paciente del síndrome de Guillain-Barré. Una enfermedad normalmente de la neurona periférica, pero puede afectar el sistema autonómico también y producir hipertensión o otras alteraciones autonómicas. Por eso los pacientes con síndrome de Guillain-Barré tienen que quedarse monitorizados y tienen que internarse durante el proceso. Otros trastornos de todo esto tenemos la policitemia, la hiperviscosidad. La hiperviscosidad puede ser primaria por aumento del glóbulo rojo, puede ser secundaria por el tabaquismo. Los grandes quemados, el síndrome carcinoide, intoxicación por plomo, abuso de alcohol y hipercalcemia. Y este cuadro es muy interesante que ustedes se aprendan, porque cuando yo pienso en un paciente que podría tener una hipertensión arterial secundaria, cuando se inicia antes de los 30 años, preferentemente en mujeres, o después de los 50 años, preferentemente en los varones. O sea, tener hipertensión arterial entre los 30 y 50 años es normal, debajo de los 30 y por encima de los 50 ya hay que pensar en uno secundario. Normal es una forma de decirlo. O cuando el paciente viene y consulta y su presión arterial diastólica es mayor de 120, o sea, hay una crisis hipertensiva expresa de la diastólica, o la diastólica está a 120 milímetros de mercurio. O viene un paciente y tú le controlas, viene por otra cosa, viene por lesión de órganos importantes en un hipertenso descubierto recientemente. Viene, se le diagnostica hipertensión arterial. Normalmente, si empezó a recibir hipertensión arterial, no tiene por qué afectar el órgano. Si una persona viene y consulta por hipertensión arterial y tiene mucho daño del órgano, su diagnóstico es reciente y en teoría no tenía hipertensión, hay que pensar en hipertensión secundaria. ¿Y dónde vamos a ir a buscar lugares fáciles? Retinopatía hipertensiva con un fondo de ojo, una retinopatía grado 2, grado 4. Una alteración renal, ahí yo escribo perfil renal, creatinina en plasma mayor de 1.5 y menor de 3, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si está más alto probablemente tenga una insuficiencia renal aguda por otras cosas, ¿verdad? Cardiomegalia, alargamiento del corazón, y es lo que yo le estaba diciendo, alguna vez el paciente viene y su presión sube durante la noche, nunca se detectó, pero ya tiene cardiomegalia. ¿Cómo va a tener cardiomegalia si nunca fue hipertenso? Obvio que fue hipertenso, pero la presión sube a la noche. No pensé en que puede ocurrir eso, no le pedí una polisonografía, no le pedí un mapa, entonces no hice el diagnóstico de la causa, eso fue una gran situación.
Proteinuria. Por eso a todo paciente hipertenso hay que pedirle orina de 24 horas. Y en la orina de 24 horas se pide clínica de adrenalina, proteinuria de 24 horas y el volumen del filtrado glomerular. Y ahí nosotros podemos ver si tiene insuficiencia renal e incluso saber el grado de insuficiencia renal. Y después si hay otros datos orientativos, si el paciente tiene hipertensión y hipopotasemia, ¿qué yo voy a estar pensando? ¿Qué enfermedad produce hipertensión y hipopotasemia? Vamos, de eso más que medio médico. Hiperaldosteronismo. Soplo abdominal o lumbar. ¿Qué patología? Hablamos ya. Soplo abdominal o lumbar. Importante escuchar entonces la aorta a nivel abdominal. ¿Qué patología produce? Pregúntenle un poco en su notación. Tienen que dictarme ya. Gran ateromatosis en extremidades inferiores. Los pacientes que tienen mucha dislipidemia familiar. Los que tienen dislipidemia familiar pueden tener eso. Entonces, de eso se trata de una forma muy específica. Historia familiar de nefropatía. Entonces me habla de una situación congénita de nefropatía. Asociación de cefalalgia, palpitaciones y sudoración. Tiene un paciente joven con ustedes con dolor de cabeza intensa, con palpitación y todo sudado y tiene una presión muy elevada. ¿En qué patología tienen que pensar? No. Dos más. Para darle una pista. Dos más. Si no van a decir ya pasar. Por lo menos necesito que se certifiquen porque en algo que yo pueda. Si no, no es fácil, la vida no es tan fácil como se certifica. ¿Vale? Dos patologías más, pueden equivocarse. Este es el momento de equivocarse que no le matan a nadie si se equivocan ahora. Hipertensión intracranial. Hipertensión intracranial. Hipertensión intracranial no, segundo. Segundos. No. Un problema endocrinológico, pero no es diabetes, no es hipertiroidismo ni hipotiroidismo. Está cerca, pero no. Está cerca, no, algo que falla está cerca. Pero no. Insuficiencia cardíaca. No, ya se alejó mucho del problema. Pregúntale un poco a su instituto, ¿no te vas a práctica ahora? ¿O ya? ¿Se está teniendo práctica? Pregúntale un poco a su instituto. Hay un potasio que creo que dijeron. Pregunta un poco a su instituto y vamos a ver si les dicen, pues ahí, tú ya haces sí o no. Porque va a salir en dirección. Insuficiencia suprarrenal. Está cerca. Tibio. Averigüen un poco qué patología endocrinológica produce cefalea, palpitación y sudoración, y es muy grave. Tanto es grave que si yo sospecho no le tenemos que tocar el abdomen, porque puede hacer una crisis hipertensiva y le puedo matar al paciente. Así inicia la literatura. Muy específico, no es muy frecuente, pero tengo que saber. La presión arterial diastólica mayor a 100 con dosis adecuada de 3 fármacos antihipertensivos complementar. Si tienen 3 antihipertensivos, igual su diastólica sea mayor a 100, tengo que pensar que pasa secundaria. ¿Sí? Avísenme la patología de la presión, si es que quiere saber la respuesta. Entonces, vamos, esa es secundaria. Ahora, ¿por qué consulta cualquier paciente con hipertensión arterial? La gran mayoría de las veces no consultan y no tienen ningún síntoma. La gran mayoría de la hipertensión arterial es asintomática, por eso se llama el asesino silencioso. Por eso hay campañas de salud pública para que todo se controle la presión y que cada médico general le evalúe la presión en cada consulta a la persona. Pero pueden consultar por cefalea, disnea, ortopnea, dolor de pecho, mareo, trastorno de la visión, epistaxis,
acúfeno, palpitaciones, fatiga muscular importante, pérdida de la conciencia y nicturia. Y ahí ustedes están viendo por qué produce eso, porque afecta órganos, la cabeza, el cerebro, el pulmón, todo, el corazón, el riñón. Por lo tanto, afecta a muchos órganos y la expresión del daño de ese órgano es lo que me está empezando la hipertensión, el síntoma de la hipertensión. Acúfeno es escuchar un zumbido del oído. Y son un predictor de que puede estar haciendo un accidente cerebrovascular, puede llegar a una encefalopatía hipertensiva. Estudio auxiliar de diagnóstico. A todo paciente hipertenso le tengo que pedir hemograma, perfil renal, como creatinina, glicemia, ácido úrico, ionograma, que es el electrolito, ¿verdad? Para saber de sodio, potasio, cloro, perfil lipídico, ¿sí? Para saber si no hay dislipidemia por la arteriosclerosis, orina 24 horas para el tema de creatinina, una ecografía renal y una ecocardiografía. Todo paciente hipertenso tiene que tener esto. Y ahí yo puedo decir, este paciente tiene estas complicaciones o no tiene, y yo puedo ir determinando ciertas situaciones. No se olviden, ahí no puse, pero no se olviden la ecocardiografía y la ecografía renal. ¿Sí? Para descartar insuficiencia renal crónica o algunas alteraciones de la parte renal. Y después ya pedimos de acuerdo a la situación que vamos pensando. Por ejemplo, si pasa la enfermedad que ustedes ya me dijeron que es, se le pide una tomografía con contraste de abdomen. Bueno, complicaciones. A nivel renal puede producir icturia, puede producir hiperuricemia, puede producir microalbuminuria. Miren, la microalbuminuria ya es una complicación de una hipertensión arterial. Insuficiencia renal, cardíaca, disfunción diastólica, hipertrofia ventricular izquierda, fracaso del ventrículo izquierdo, o sea, insuficiencia ventricular izquierda, y isquemia miocárdica, o sea, un infarto del miocardio. A nivel del sistema nervioso central puede producir encefalopatía hipertensiva, infarto cerebral. De hecho, es la causa más frecuente de infarto cerebral es la hipertensión arterial, tanto isquémico como hemorrágico, aneurisma de Charcot-Marie y infartos laculares, pequeño infarto. También puede evolucionar a lo que se conoce como hipertensión arterial acelerada o maligna, donde la presión arterial está muy elevada, hay hemorragia y exudados retinianos y hay edema de papila. Entonces, el paciente con una hipertensión muy elevada, hay edema de papila y exudados retinianos. Eso se conoce hipertensión acelerada o maligna. Otras, aneurisma de la aorta abdominal, normalmente eso es a largo plazo, ¿verdad? Y ese aneurisma favorece la disección aórtica. Y también puede llevar una claudicación intermitente por favorecer a la aterosclerosis, que después lleva a una insuficiencia vascular periférica. Las personas que no son tratadas en día 20 años van a tener esas complicaciones y probablemente incluso tengan riesgo de morir. Recomendaciones, esto yo le dejo a esto de medicina interna 2. Hoy en día ya habrá cambiado todo porque ya hace mucho ya. Entonces esto le dejo, esto no necesitan saber para el examen. Ahora, crisis hipertensiva sí. Esto es lo que le dije que está cambiando la nomenclatura, vamos a ver si se acepta ahora, pero hasta ahora vamos a ver así. Entonces, emergencia hipertensiva y urgencia hipertensiva. Cuando hablamos de crisis hipertensiva, nosotros tenemos que poder diferenciar entre dos. Emergencia hipertensiva, que es lo peor, y urgencia hipertensiva, que no es tan peor, pero igual es feo. Los dos casos son graves, pero en la urgencia hipertensiva el problema es solo una forma de decir, solo la presión. Bajo la presión soluciona el problema. En la emergencia hipertensiva, la presión está elevada por encima de 180 de sistólica y 120 de diastólica, igual que la urgencia, pero en la emergencia hipertensiva hay lesión de órganos blancos. ¿Qué quiere decir? La persona está teniendo, aparte de esa hipertensión, o un derrame cerebral, o un infarto, o una insuficiencia renal, o
o algún órgano que se está dañando en ese momento de la crisis hipertensiva. ¿Se entiende? Entonces, presión elevada y daño renal hablando, emergencia hipertensiva. Presión elevada sin daño renal hablando, urgencia hipertensiva. No sé ni cómo está escrito ahí, pero si no está así, cambia. Urgencia hipertensiva, tratamiento, le dejo acá, esto pueden después leer si quieren, probablemente ya haya modificado también. Y prácticamente terminamos por hoy. Mientras los médicos sigamos viendo enfermedades y olvidando al enfermo como una unidad biológica, psicológica y social, seremos siempre zapateros remendadores de la persona humana. No soy yo el que digo eso. Yo siempre les digo a ustedes, si ustedes no estudian y solo hacen las cosas, porque todo el mundo hace así, no son simplemente unos técnicos que no tienen nada de medicina. Tienen que poder juntar la teoría con la práctica para que puedan ser buenos médicos. Y ser buenos médicos no es de un médico ahora, es de toda la vida, por eso es lo que es complicado. Preguntas. Este salió del Farrera. ¿Preguntas? Esa te van a ver y van a decir que no es cosa. Veo propósito más, dice la compañera. Veo propósito más. Claro, mucho por lo menos no se fueron